noches, que el Señor les bendiga. Gracias a todos quienes hoy están en contacto con nosotros, gracias a todos quienes nos acompañan cada domingo en este tiempo maravilloso que es el tiempo del culto, que es el tiempo de la adoración, que es el tiempo en que la situación de salud y la situación mundial nos ha recluido en nuestras casas. Y desde la casa nosotros podemos hoy bendecirles, desde la casa hoy podemos cantar, desde la casa hoy podemos adorar y desde la casa hoy podemos fraternizar con todos de una manera maravillosa, honesta, de una manera humilde y fraternosa para todos. Así que sean todos bienvenidos a esta mi casa, a este mi hogar, que desde ahora en adelante se transforma en la casa del Señor, que se transforma en el culto, que se transforma en el espacio físico que nosotros dedicamos para adorar y para bendecir a este Señor maravilloso. Yo quisiera saludar, ¿cierto?, a la Radio Min, que ellos se conectan con nosotros a través de la señal de radio y por lo tanto salimos no solamente en la plataforma nuestra, sino que también en la plataforma de ellos. Radio Min es un ministerio maravilloso que son nuestros hermanos de fe. Y ellos, ¿cierto?, no solamente salen hoy con nosotros, sino que todos los días ellos tienen una programación de 21 a 23 horas, así que usted puede buscarlos en el Google, usted puede, ¿cierto?, llegar a la dirección y puede tener contacto también con la Iglesia Apostólica Tabernáculo de Jesucristo y también con nosotros la Iglesia Cristiana Kerigma. Saludamos, ¿cierto?, en ese aspecto al director, nuestro hermano Eric Burgo, y también yo quiero hoy que todos ustedes saluden a los hermanos, a los amigos, a todos quienes hoy están en línea. Dame un plano, hijo, que el Señor les bendiga, dense, ¿cierto?, saluden, que el Señor les guarde, la paz de Dios para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Yo quisiera, antes de comenzar, emitir un maravilloso saludo, cariñoso saludo a nuestra tía Magdalena. Ella estuvo de cumpleaños ayer, así que a la tía, ¿cierto?, que nos conecta en el extremo norte, tía, un abrazo para ti, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor, ¿cierto?, te acompañe y tenga mucha salud para tu vida. Así que gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo para el Señor, porque para eso nos hemos reunido, para la honra y para la gloria de su nombre. Les invito a orar, oremos todos, y también les invito a ustedes para que hagan la oración junto con nosotros. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, nosotros hoy le damos las infinitas gracias. Gracias por permitirnos vivir una semana más. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias por permitirnos, Señor, levantar un altar de adoración, un altar de alabanza, un altar de gratitud en tiempos difíciles, Señor, en tiempos amargos, en tiempos tristes. Pero no se calla la voz de la iglesia. Gracias, Señor, por todas las iglesias, por todos los cultos. Gracias por todos los pastores, Señor, que hoy a este mismo horario y aún antes que nosotros, Señor, han levantado un altar de adoración en sus casas, Señor, para bendecir los aires de esta nación. Limpia, Señor, los aires de esta nación a través de las señales de tu santa iglesia. Señor, que llegue a las latitudes, Señor, en que tú la puedas conducir y lleve salud, vitalidad para un pueblo y una nación, Señor, que ha estado, Señor, en detrimento de salud, en detrimento de trabajo, en detrimento de libertad. Por lo tanto, a ti sea, Señor, la honra, a ti sea, Señor, la gloria, a ti sea, Señor, la alabanza en este tiempo. Pedimos, oh maravilloso Señor, que nuestra casa se transforme en un altar de adoración para ti. Pedimos, Señor, que el altar, que la casa de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de quienes hoy están en contacto con nosotros, también se transforme en un altar de adoración. Dedicamos nuestros espacios para ti, para que tú seas hoy el honrado, para que tú seas hoy el bendecido, para que tú seas hoy el exaltado. Señor, todo demonio, toda maldad del enemigo, toda contradicción diabólica, espiritual, Señor, que se levante en contra del santo culto, sea anulada, callada, en el nombre poderoso de Jesús. A ti damos, Señor, la honra, la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, gracias al Señor. El Señor les bendiga a todos. Mi casa, tu casa, desde ahora hasta el término de este culto, un altar glorioso de adoración. Así que gracias al Señor. Hermanos queridos, les bendigo. Gracias por estar conmigo. Gracias al Señor porque nos ha dado todo. Les invito a todos ustedes a escuchar un cántico glorioso, un cántico bendito propio de nuestra cristiandad y que tiene mucha relación con el sermón de hoy. Así que pongan mucha atención especialmente a la estrofa número 1,
¿cierto? En donde vamos a analizar luego de ella lo que esta nos enseña. Vamos a cantar, que el Señor les bendiga. Vamos a entonar este tiempo para Dios, vamos a entonar este tiempo para la alabanza, para la adoración. Vamos a cantar. Solo no estoy, mando el consolador.
Gloria sea al Señor. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Es indiscutiblemente una frase inmensamente trascendente, ¿cierto?, para la realidad de este hermoso himno. Las Escrituras dicen así. Yo les invito a que ustedes hoy escuchen la lectura de las Escrituras. Dice: ninguna condena pesa ya sobre aquellos que pertenecen a Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo llevó a cabo Dios enviando a su propio Hijo, que compartió nuestra condición pecadora. Y a fin de eliminar el pecado, dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de su naturaleza mortal. De esta manera nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que demanda la ley, pues ninguna condena ya pesa sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Es la buena noticia y la gloriosa noticia que hoy nosotros anunciamos al mundo entero. No hay enfermedades, no hay culpas, no hay responsabilidades, no hay nada que pueda, ¿cierto?, creernos lejos de su gracia, lejos de su amor, lejos de su bondad generosa. Él nos ha creado con mucho amor. La Biblia dice que ha puesto sobre nuestras figuras, sobre nuestra humanidad, su mano poderosa. Él nos ha construido con su mano, ha soplado hálito de vida sobre nosotros. Y llegado el Nuevo Testamento, después que el hombre ha caído en un profundo foso de desesperación, de angustia, la palabra del Señor dice que nos amó tanto, que nos entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida permanente, vida eterna. Así que gracias al Señor por este tiempo, gracias a Dios porque estamos todos juntos hoy, gracias a Dios por todos quienes hoy nos están viendo, que el Señor les bendiga. Les saludamos fraternosamente a toda la iglesia cristiana Querigma, a toda la iglesia de Jesucristo, a todos los amigos, a todos quienes pertenecen a otras comunidades. Todos sean bienvenidos a este tiempo de adoración, ¿cierto? Hágalo suyo propio. Está en usted la decisión de hacer de este culto también su propio culto. Por lo tanto, desde esa esperanza y desde esa virtualidad, disfrutar cada minuto, cada segundo de todo aquello que nosotros hacemos. El texto inicial del cántico que acabamos de cantar decía: me hirió el pecado. Y eso es lo que hace el pecado. Desde el inicio de la creación, desde el inicio de los tiempos, nos ha inferido una profunda herida, ¿cierto?, que ha caído el hombre en una depresión endógena generacional. Todos nacemos con una depresión endógena profunda en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Hemos sido desgarrados de la raíz de la existencia. Por lo tanto, desde ese momento en adelante el hombre existe. Y cuando nosotros decimos que el hombre existe, ¿cierto?, quiere decir que vive fuera de la eternidad, fuera de la divinidad, fuera de la esperanza, fuera de la luz, fuera de la salud. Pero gracias a este Señor maravilloso que ha venido a morir por cada uno de nosotros, y hoy nosotros cantamos para Él. Gracias al Señor. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Les invito a que disfrutemos de otro cántico, ¿cierto?, que es hermoso, es parte también de la historia de nuestra fe cristiana. Así que disfrutémoslo, cantémoslo con el corazón, y ustedes también lo puedan disfrutar con mucho cariño. Dice así, se llama Un grano de arena. Bien, gloria sea al Señor. Disfruten de este cántico glorioso. Vamos a cantar. Un grano de arena
templo del Espíritu Santo, columnas fieles de apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca. Si haya un dulce canto con el cual podamos a Cristo alabar, un grano de arena fui yo en el desierto, un grano de arena antes era yo, pues ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo, Señor, del Espíritu Santo, columna fiel y apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca. Si haya un dulce canto por el cual podamos a Cristo alabar, un grano de arena fui yo en el desierto, un grano de arena antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios, un grano de arena fui yo en el desierto, un grano de arena antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Bien, gloria sea al Señor. Qué cosa más hermosa y qué realidad más importante nos enseña este cántico. Y eso éramos, un grano de arena, una pequeñez, una insignificancia. Hoy somos templos, hoy somos llamados por el Señor como tienda escogida.
El Nuevo Testamento dice que somos sacerdocio santo, real sacerdocio, pueblo escogido, adquirido por Dios, nación santa. De la nada hemos pasado a ser gente inmensamente importante y por lo tanto vivimos la vida con alegría, vivimos la vida con plenitud, vivimos la vida bajo preceptos eternos y queremos compartirla con todos ustedes. Yo no sé si tú conoces o no a Jesús, yo no sé si tú que estás en línea tienes amigos que no conocen al Señor, pues este es el tiempo de la predicación. Este es el tiempo en que tú no solamente compartas la publicación, sino que este es el tiempo en que tomes el link y lo envíes a diferentes lugares. Si tú conoces a alguien que está enfermo, que está afligido, si tú tienes compañeros de trabajo que viven, ¿cierto?, con depresión, con angustia, con tristeza, desorientados de su existencia, yo quiero decirte que ellos necesitan a Jesús. Ellos necesitan al Creador, a quien lo ha hecho, al Padre eterno, al que le da sentido a todo. Eso es la razón fundamental de la pérdida del hombre. Esa decadencia, esa degradación moral, ética, es nada más que el síntoma profundo de un hijo perdido. Gracias al Señor por este tiempo, por el tiempo en que las redes sociales se han transformado para la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial, en la plataforma en la cual podemos predicar y anunciar. Para muchos que ya conocen a Jesús, ¿cierto?, volver a encontrarse con Él. Para muchos que estaban perdidos, volver a conectarse con ese Señor. Para muchos que no lo conocen, este es el tiempo del enamoramiento. Así que gracias a Dios, que el Señor les bendiga. Les abrazamos a todos con amor fraterno. Hoy yo quiero invitarles a todos ustedes a disfrutar de un cántico. Les traigo una oportunidad maravillosa, especial, un momento distinto. Así que les invito a que ustedes escuchen a Rubén. Él tiene, ¿cierto?, la oportunidad y la dicha hoy de llevarnos al Señor con una hermosa canción. Así que el Señor les bendiga. Pongan atención y mándenle saludos a este Nino. Todos lo conocen por el Nino. Este es nuestro hermano, ¿cierto?, que hoy va a adorar y bendecir al Señor. Rubén, el tiempo es tuyo. Buenas noches, Dios les bendiga. Aunque el hombre pretenda conocer e invente nuevas maneras de pensar y explore el espacio sideral, diré que nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. ¿O qué diré? Lo han dicho ya. ¿O qué haré? Lo mismo que ya fue. Y cuando llegue a mi ancianitud diré que nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. El sol saldrá y se esconderá, los ríos siempre llegarán al mar y cada día la tierra girará.
pues nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. El sol saldrá y se esconderá, los ríos siempre llegarán al mar, y cada día la tierra girará, pues nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. Bien, gloria sea al Señor. Este es un hermoso cántico que con él recordamos a nuestro primo, ¿cierto? Que nos ha cantado y nos ha cantado toda la vida. Yo quiero que lo volvamos a cantar. Creo que ha traído para mí un relajo impresionante y que lo necesitamos cada vez que estamos en este camino de aprendizaje con respecto a las cámaras, que es tan difícil. En la segunda estrofa dice, ¿o qué diré? Sí. Vamos con esa, vamos niños. Gloria sea al Señor. Disfruten del cántico. Gloria a Dios. ¿O qué diré? Lo han dicho ya. ¿O qué haré? Lo mismo que ya fue. Y cuando llegue a mi ancianitud diré que nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. Nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. El sol saldrá y se esconderá, los ríos siempre llegarán al mar, y cada día la tierra girará, pues nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad. Nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo hay bajo el sol, solo angustia, tristezas y dolor. Pero Cristo ofrece hoy un camino de salud que te da la paz y la felicidad.
sea el Señor. Dios bendiga a Rubén y a todos ustedes que han tenido la oportunidad de escucharle cantar, y a nuestros primos, ¿cierto?, que han hecho de mucha de la música cristiana parte de nuestra historia. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a Jonathan, que está en el fondo de esta larga y extensa y delgada línea de tierra. Dios bendiga en la costa a Gerson, a Luis Elías. Dios bendiga hacia el norte nuestro, Mendoza, Nelly, a Tucumán, ¿cierto?, a Jaime Almeida, a Mauro Tertuliano, ¿cierto?, en Río de Janeiro. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias al Señor por todas las latitudes a las cuales la red puede llegar, y qué hermoso es poder tener el tiempo de visitar a nuestra gente en sus iglesias, en sus cultos. Daniel Rodríguez, sin estar presente, es una bonita oportunidad, y hacerlo con el respeto que eso se merece, porque las redes sociales no se prestan para esto. No estamos cerca de quien nos ve, no sabemos si están acostados, si están levantados, entonces podemos prácticamente, ¿cierto?, verlo de la manera que se nos dé la gana, más quienes hemos entendido la verdad de Jesús y su palabra para todo lo que tenga que ver con asuntos de fe y de espiritualidad. Nosotros tenemos una compostura, una forma de vestir, una forma de hablar. Nosotros nos enfrentamos a ello con mucha sacramentalidad, porque es parte de la sensibilidad de nuestra fe. Se expresa ahí el Dios al cual nosotros creemos. Por lo tanto, cuando ponemos el culto de alguien, de algún pastor amigo, lo hacemos con mucho respeto, con mucho cariño, le acompañamos con mucha devoción, porque si bien el pastor no nos está mirando, ¿cierto?, ni nadie de su congregación, pero hay uno que no se le escapa nada. A ese Señor eterno que lo ve absolutamente todo, así lo dice la Biblia, y que lo escucha absolutamente todo, y que la Biblia dice así, que Él ha de juzgar todo aquello que ha salido de nuestra boca. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Hay que ser muy, de alguna forma, precavidos. Yo les invito a todos ustedes a que vivamos un tiempo de la palabra del Señor. Los cánticos son hermosos y a mí me encanta y me fascina, pero este es el tiempo más trascendente del culto, que es el tiempo de su palabra. Así que yo les invito a que ustedes se mantengan en línea, no se vayan, ¿cierto?, y escuchen la lectura de las Escrituras. Quizás sea este el tiempo en que tú tengas que entender alguna verdad. Quizás este es el momento en que Dios va a hablar una palabra tan necesaria para ti, y por desprovisto la puedes perder. Por desprovisto, ¿cierto?, puedes no escuchar aquello que Dios quiere, ¿cierto?, de alguna manera simple, pero a la vez poderosa, intensa y profunda, hablar a tu conciencia y a tu corazón. Hoy la lectura de las Escrituras la encontramos en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Es solo un versículo el que vamos a leer hoy. Mateo 4, versículo 17. Y el sermón de hoy lleva por título un pensamiento distinto, ¿cierto? Un pensamiento distinto. Ustedes, durante el transcurso del sermón, van a ir adentrándose a la intencionalidad de este pastor, y pueda este discurso llevarles a un entendimiento mayor a ustedes y a nosotros que estamos hoy acá. Que el Señor les bendiga. La Biblia dice así, Mateo, bien yo dije, capítulo 4, versículo 17. Dice así: a partir de aquel momento, Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo lo voy a volver a leer, Mateo 4:17, tal cual sale ahí, ¿cierto?, en la pantalla de vuestros celulares. A partir de aquel momento, Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Les invito a todos ustedes que están conmigo acá y a todos ustedes que están en sus casas a que hagamos de este tiempo un tiempo íntimo, de mucha solemnidad, y lo hacemos a través de la oración. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, nosotros nos presentamos delante de su presencia, Señor, reconociéndonos a sí mismo como pecadores, como fatuos, Señor, como inconsistentes, Señor, desprovistos de todo lo bueno y de lo noble. Señor, nos reconocemos a sí mismo como incapaces de emitir, Señor, tu palabra. Por lo tanto, requerimos de tu ayuda. Tu Santo Espíritu tiene que estar en nosotros. Es la promesa, Señor, a los discípulos, que nosotros la tomamos y la hacemos nuestra. El Espíritu Santo les recordará todo aquello que yo les he dicho. Traerá de lo mío
y se los hará saber. Por lo tanto, es preciso, Señor, que tu Espíritu Santo hoy nos traiga a la mente, al corazón, a mí, Señor, que hago la emisión, y a todos estos que escuchan, Señor, a todos aquellos que están en sus casas, que puedan hoy escuchar tu voz de una manera humilde, simple, Señor, y que tú les hables profundamente a su alma. En Cristo Jesús nosotros oramos. Amén y amén. Gracias al Señor. Dios bendiga este tiempo maravilloso que es el tiempo de su palabra y que es el tiempo de la reflexión. Yo le he querido poner a este sermón, ¿cierto?, un pensar distinto. Nuestra posición actual ante el problema del mal es muy heterogénea. Cada día que avanzan los años y la ciencia y la comunicación avanza, vamos teniendo diferentes formas de precisar aquella carencia de la divinidad llamada mal. Por una parte, experimentamos el peligro y la inseguridad de nuestra realidad como apenas se había percibido antes. Hoy día tenemos un terror y una violencia, hoy día tenemos una maldad a la orden del día como jamás nunca la vimos. Y con esto de las redes sociales también tenemos la posibilidad de ver en forma instantánea lo que pasa en el mundo, con la crudeza y con la locura que eso conlleva. Por otra parte, también frente a esta realidad del mal, ¿cierto?, nosotros hemos encontrado mil explicaciones, de alguna manera teorías sociológicas y psicológicas para eludir el abismo de una observación de la realidad real. Por lo tanto, miramos el mal, ¿cierto?, como un producto o un subproducto de la evolución, como una ilusión o un complejo, como un mal estructural. Evadimos, ¿cierto?, la responsabilidad de enfrentar el mal de muchas formas. Nunca lo enfrentamos de forma directa. Eso es muy común hoy día en la sociedad en la cual nosotros estamos. Gloria sea el Señor. Cuando se trata de la culpa, la encontramos siempre en otras personas. Ejercemos un influjo de inquietantes mecanismos de disculpas y una increíble ilusión de inocencia que nos ayuda a eludir nuestra propia responsabilidad. Frente a lo que hacemos, creamos los razonamientos humanos y las herramientas psicológicas y sociales más impresionantes para no sentir, ¿cierto?, realmente que estamos mal, que nos hemos equivocado, que las conductas que llevamos a diario necesitan una reforma importante, trascendente. Gloria sea al Señor. De este modo, la culpa y el pecado se han convertido en un tema que brilla por su ausencia y aún más en la propia predicación evangélica. Casi hablar de culpa y casi hablar de pecado vendría a ser como algo fuera de contexto, ¿cierto? Porque ahondamos en el amor de Dios como un manto que cubre todo y dejamos de ver la realidad. Dejamos de mirarnos al espejo. No hay nada más hermoso, no hay nada más trascendental que observar la realidad, porque de la misma realidad nosotros podemos hacer mejoras sustanciales a todo el quehacer de nuestra vida. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Se prefiere hablar en vez de pecado, en vez de error o culpa, se prefiere hablar de conductas irregulares. Y ojo con aquella semántica, ¿cierto? Porque de tanto convertirse en conductas irregulares está el peligro de que se transformen aquellas conductas en una norma de vida. Y eso ha pasado hoy día. Tenemos conductas que no son, ¿cierto?, a la luz de las Escrituras, a la luz de la ética y de la moral del reino de Jesucristo, ¿cierto? Conductas, formas de vivir que la sociedad las autentica, que nosotros las autenticamos, pero cuando vamos al texto sagrado, cuando vamos a las Escrituras, nos encontramos con un frontón impresionante en donde no hay terminología griega, no hay aplicación ni exégesis, ¿cierto?, que nosotros podamos aliviandar lo que la Biblia dice. Gloria sea al Señor. Amén. Al normalizar ciertas conductas y tratarlas solamente de conductas irregulares, corremos el peligro en nada menos que perder lo humano propio que tenemos. La libertad y la responsabilidad del hombre y la verdad sobre la situación real. Y es lo que ha pasado hoy. Nosotros hoy día vivimos en un mundo completamente inhumano. Si hay una cualidad de sobremanera, ¿cierto?, que explica al hombre actual, es su deshumanización. Tenemos un hombre cruento, cruel, que no le importa nada.
No le importa ni su madre ni su padre, ¿cierto? Que es el primer mandamiento con promesa. La Biblia no dice ama a tu padre, sino que dice honralo. Y el honrarlo tiene que ver con un respeto reverencial, con una consideración, porque perfectamente puedes dejar de amarlo, porque perfectamente la distancia entre padre e hijo puede ser tan abismante, ¿cierto? Que los afectos se puedan enfriar. Por eso la Biblia dice hónralos, respétalos, porque son, ¿cierto?, de donde tú has venido. Gloria sea al Señor. Esa deshumanización, ¿cierto?, es aquella realidad que el Señor Jesucristo en esta palabra que es atemporal, que es profética en el tiempo, hoy viene a enfrentarnos una vez más. Debemos enfrentarnos al hombre real para que desde esa perspectiva nosotros podamos decirle a ese hombre real, aquel que está parado en las esquinas, aquel que llena los moles hoy, aquel que está en las bencineras, ese hombre que está en todo lugar y que no ha podido conocer la voz de Jesús y no se ha sumido a ella, ese hombre necesita conocer su realidad. Ese hombre necesita saber cómo la Biblia lo ve. Gloria sea el Señor. Bendito sea su nombre. Hay una frase que nunca ha hecho coherencia en mí. Y es porque la frase en sí mismo es una contradicción. En los próximos cultos yo les voy a traer a ustedes un sermón con respecto al pecado para explicarles, ¿cierto?, cómo es que la Biblia lo trata, no como nosotros pensamos, porque muchas veces lo que nosotros estipulamos como pecado son defectos morales, son expresiones, ¿cierto?, viscerales de ese único pecado en el corazón del hombre. Entonces, por lo tanto, a veces nos fijamos de una manera insolente en algunas condiciones morales de ciertas personas y ponemos sobre ellos una carga muy difícil de llevar. La frase es esta, la cual no hace sintonía mucho conmigo, ¿cierto? El Señor te ama profundamente, pero rechaza tu pecado. Una frase que bíblicamente es una contradicción. El pecado se encarna en el ser humano. El pecado no existe, no es un semidemiurgo. El pecado no es un demonio pequeño. El pecado no es una creación que anda por las calles dando vueltas. El pecado existe por causa del ser humano, por causa del hombre. Si el hombre no existiese, ¿cuál hombre? Este finito, este que ha caído de la gracia, este que lucha todos los días. Si este hombre no existiese, el pecado no existiría. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decimos Dios te ama a ti, pero no tu pecado, es una contradicción, es una disociación, ¿cierto?, que no tiene mucha lógica. Cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de un hombre que se ha corrompido, y la Biblia sí lo dice, el alma que pecare morirá. Entonces, por lo tanto, alivianamos el lenguaje con tal de ganar gente, de tener personas sentadas en nuestra banca, pensando desde la economía, desde la concretización de nuestra inversión como iglesia, pero no pensamos en las almas de las personas. No pensamos en que esas personas, al momento de cerrar los ojos, que hoy están cerrando mucho los ojos, ¿cierto?, a esta vida producto de este bicho inmundo, ¿cierto?, cuando cierran los ojos en la inmediatez de la muerte, se tienen que enfrentar al Creador. Y frente al Creador no valen las excusas. Frente a Él no valen, ¿cierto?, las explicaciones sociológicas. Frente a Él no valen, ¿cierto?, la iglesia de donde vino. Cuando nos encontramos frente al Creador, posterior a esta vida maravillosa y gloriosa, nos encontraremos desnudos, tal cual salimos de nuestra madre, y tendremos que dar explicaciones. Y es la iglesia, ¿cierto?, la que emite, ¿cierto?, el juicio y el perdón, el juicio y la misericordia. Es la iglesia la que endereza el camino de aquellos que van tras ella. Es la iglesia la puerta gloriosa a ese reino maravilloso de Jesucristo. Es el acceso, ¿cierto?, a la eternidad. La gente debe pasar por la iglesia. Gloria sea al Señor. Cuánta responsabilidad tiene la iglesia de Jesucristo en las almas de las personas, es algo que no hemos acabado de entender todavía. Gloria sea el Señor. El mensaje cristiano sobre el pecado y sobre la situación de desdicha y la necesidad de redención siempre busca confrontarnos. Y esto yo quiero que quede grabado, ¿cierto? Si pudiésemos subrayar las palabras en internet lo haríamos, ¿cierto? Pero es una frase que yo la voy a volver a leer. Y dice así, Deborita, el mensaje cristiano sobre el pecado y la situación de desdicha y la necesidad de redención del ser humano siempre busca confrontarlo. Siempre busca declararte la verdad. Siempre busca apuntarte con el dedo. Es la única forma de encontrar la mejoría que necesitamos. Para enfrentarnos, la Biblia ocupa imágenes, símbolos,
milagros, parábolas, sanidades del Señor, ¿cierto? Experiencia de algunos de los apóstoles. La Biblia ocupa muchos métodos, ¿cierto? Pedagógicos para poder explicarnos, ¿cierto? De qué manera Dios mira el pecado, cómo el Señor lo enfrenta y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. La Biblia habla del pecado personal del individuo, ¿cierto? No podemos enfrentarnos al Señor, ¿cierto? Apelando a un pecado estructural. Bueno, yo nací en la población en la que nací sin estudio, yo no tuve mamá, papá, nadie me crió, por lo tanto nadie me enseñó que esto no debía hacerlo, y lo hice toda la vida, bueno, y lo sigo haciendo porque se hizo en mí una costumbre innata, ¿cierto? Ya se apegó a mí como una costumbre propia, natural, y por lo tanto yo no soy el culpable es de dónde vengo, de dónde nazco. No existe aquello. No es la forma en la cual la Biblia lo expresa así. Los culpables no son las estructuras, ni las situaciones, ¿cierto? Ni las circunstancias, ni los mecanismos. El culpable es el hombre. Yo quiero que ustedes lean conmigo, la cita les saldrá, ¿cierto? En la pantalla, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, dice así: entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. ¿Cuántos conocen la historia? Y esto te dice el Señor, la respuesta de Natán a David: Dios de Israel, yo te ungí como el rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Cuando le presenta, ¿cierto?, la historia con la cual Natán le hace la expresión de su pecado, y David, ¿cierto?, salta, ¿cierto?, de una manera espontánea para hacer justicia. ¿Dónde está? Dígame quién es aquel hombre. Ese hombre eres tú. El pecado es personal, la falta de prolijidad, de equilibrio, la falta, ¿cierto?, de santidad es personal. Fíjese lo que dice el Salmo 51:6, que es la respuesta, ¿cierto?, de David a este Señor maravilloso. Dice: contra ti, solo contra ti pequé, yo hice lo que tú aborreces, así que serás justo en tu sentencia y serás irreprochable cuando juzgues. Por lo tanto, el pecado es personal y es contra Dios. Nosotros debemos tener muy en cuenta esa diferencia, porque muchas veces como erramos contra el hermano, le maltratamos, le pelamos, lo injuriamos, le tratamos mal su familia, su iglesia, ¿cierto? Le levantamos malos testimonios, le robamos, y como no es contra Dios, creemos que aquello Dios no lo está mirando. Tengamos mucho cuidado, ¿cierto? Cuando nosotros infringimos las normas y las reglas y los principios divinos estipulados para la sociabilización, ¿cierto?, del ser humano, para la coerción, ¿cierto?, entre nosotros, rompemos la regla de Dios y por lo tanto nuestro error es con Él. Por eso es que es glorioso lo que David explica: solo contra ti, Señor, solo contra ti yo pequé. Esta respuesta de David habla de la honradez y del coraje. Es una respuesta como persona humana, es el signo del arrepentimiento. Gloria sea el Señor. El hombre solo existe como persona en relación, o es en relación, ¿cierto?, ontológica, que es en relación con Dios, o es en relación con los demás, un ser social. Por lo tanto, cuando hablamos del hombre que ha pecado, o ha pecado contra Dios, o es pecador porque peca permanentemente con Dios, o lo hace con los pares, con los suyos. Gloria sea al Señor. Dios bendiga este tiempo glorioso que es el tiempo de su palabra. Mateos 4:17, ¿cierto? Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido. Este versículo, ¿cierto?, es la línea medular del mensaje de Jesús. Y aquí quiero que ustedes me pongan atención junto con los hermanos que están en línea. Pónganme mucha atención, déjense conducir, ¿cierto?, por este sermón. Este es el mismo mensaje que de Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan el Bautista tuvo el ministerio de los más cortos, son 6 meses, y se ha ganado el apelativo más hermoso del Señor. ¿Se recuerdan cuál es? No habrá otro profeta como el hombre nacido de mujer. No habrá otro como Juan. Y Juan empieza exactamente su ministerio con las mismas palabras que empieza Jesús. Porque este capítulo 4, versículo 17, que yo acabo de leer como texto central de este sermón, es el inicio del ministerio de Jesús. Él va al desierto, él se bautiza, se va a la Galilea de las Naciones,
¿cierto?, a la tierra de Zabulón, ¿cierto?, a la tierra en donde la universalización del mensaje era posible, gracias al Señor por aquello. Y las primeras palabras que él emite, antes de ir a buscar a sus primeros 4 discípulos es esta: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en las primeras palabras del mensaje de Juan el Bautista, ¿cierto?, que es aquel que venía a preparar el camino del Señor, es exactamente las mismas palabras. Inicia con este mismo término: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está llegando. Bendito sea su nombre. Este versículo, por lo tanto, es la médula del mensaje de Jesús. En el aposento alto, Hechos 2:38, ¿cierto? En Mateo 3:2 era el texto de Juan, dice así, se los leo. Decía: arrepiéntense, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y en el aposento alto, que es el otro paradigma de la iglesia cristiana, es en donde la efusión, ¿cierto?, el influjo del Espíritu Santo se ve de una manera poderosa. La promesa de Dios es cumplida, Dios está en medio de ellos, ¿cierto? Cuando termina de hacer el anuncio, Pedro hace, ¿cierto?, y ellos responden, ¿cierto?, a esa declaración de Pedro: a este Jesús ustedes han matado. Por lo tanto, ellos dicen: varones judíos, que es aquello que nosotros debemos hacer. Y se para con mucha propiedad, Hechos 2:38, y dice: Pedro les contestó: arrepentíos y conviértanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo a fin de obtener el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Estos 3 episodios trascendentes del Nuevo Testamento remiten a la misma esencia: el arrepentimiento. Gloria sea al Señor. El arrepentimiento del griego metanoia, ¿cierto? La Biblia en el Nuevo Testamento, en el griego bíblico, koiné, que es el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, tiene 2 términos, ¿cierto?, que están en interacción permanentemente, están juntos, están correlacionados. Entonces, hablando de uno, habla del otro, y de forma indistinta, sin ninguna diferencia, pero yo quiero hacer una diferencia hoy, ¿cierto?, sutil, en función de este sermón de esta noche. Metanoia, que significa arrepentimiento, y epístrofe, que significa conversión. Por lo tanto, metanoia es cambio de mente, y epístrofe es una vuelta hacia Dios, o es el inicio de una nueva vida. Por lo tanto, arrepentimiento, que es metanoia, es cambio de pensar, cambio de mentalidad. Cuando se para Juan, dice, ¿cierto?, cambian su forma de pensar. Se para Jesucristo y le dice: así como están ustedes viviendo y en la historia de la vida que han tenido, no sirven, necesitan repensar. Cuando se enfrentaron, ¿cierto?, ante el discurso de Pedro y se encontraron pecadores, sí, realmente la embarramos, hemos matado al Mesías, ¿cierto? ¿Cómo seremos exculpados de este error? ¿Cierto? Cambien su manera de pensar. Este es el Señor al cual ustedes deben adorar, bendecir. En función de este deben dirigir su existencia desde hoy en adelante. Gloria sea al Señor. Son las condiciones necesarias para recibir la salvación y atraer el reino de los cielos, para poder acercarnos a Dios de la forma en la cual Él nos ha anunciado el Evangelio. El arrepentimiento, por lo tanto, es el primer paso. No hay reino de los cielos sin arrepentimiento. Fíjense ustedes lo que dicen Hechos 3:19. Dice así, ponga atención que este es un texto hermoso. ¿Y qué? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! Gloria sea el Señor. ¿Cierto? El anuncio, ¿cierto?, de un tiempo nuevo, el anuncio de un tiempo de excelencia, el anuncio de tiempos mejores, no tiene que ver, ¿cierto?, con que el Señor es contigo, confía en Él, tú tienes que tener fe, ven a la iglesia, congrégate con nosotros, paga las cuotas, inscríbete en el libro. No es eso. Los tiempos de refrigerio, los tiempos de bondad, los tiempos de misericordia tienen que ver con un acto inicial, que es el arrepentimiento y la conversión. Gloria sea al Señor. Son 2 aspectos complementarios de un mismo movimiento del alma. Por lo tanto, arrepentimiento es pensar y conversión es cambio de corazón. Gloria sea al Señor. No se olviden de esto. Arrepentimiento es pensar y conversión es
cambio del corazón, es una renovación profunda del alma, de todo lo que somos. Es un cambio de mentalidad que provoca cambios de conductas. Gloria sea al Señor. La psicología nos ha enseñado eso. La Biblia ya lo había dicho hace muchos años. Nosotros somos lo que pensamos. Es la emisión de todo predicador. Nosotros somos. Debes de pensar en bien, ¿cierto? Y serás bueno, o tendrás buena fama, o te irá bien en la vida. La Biblia ya lo había dicho hace muchos años. Cambia de pensar, arrepiéntete, reforma tu vida, estructura tus pensamientos, tus relaciones, ponte en coherencia con el Dios eterno, ponte en coherencia con tus hermanos, ¿cierto? Y tendrás tiempos mejores. Entonces, queridos hermanos y amigos que hoy nos están escuchando, el arrepentimiento es el reconocimiento doloroso del pecado que procede de apartarse de algo. El arrepentimiento es el reconocimiento doloroso del pecado que procede de apartarse de algo, pero ojo, también el arrepentimiento es la fe que procede el volverse hacia alguien. El arrepentimiento, por lo tanto, está en la línea, ¿cierto?, entre dejar profundamente la vida que hemos llevado y acertarnos y aportarnos a una vida mejor. Yo recuerdo las palabras de un pastor y hoy quisiera hacer las mías. Y él nos hablaba de esta forma, yo pequeño todavía, él es nuestro pastor y nuestro maestro. Arrepentirse es esto, es cuando uno se sube al metro, ¿cierto? Y tomas el Badén hacia el sector oriente. Y cuando vas hacia hoy día la línea 1 llega a Maipú, ¿cierto? La idea tuya era llegar a la plaza de Maipú y te das cuenta que estás en Plaza Italia y te das cuenta que estás en Salvador. Por lo tanto, tú no dices, la verdad que iba para allá, pero me di cuenta que voy para allá y sigue derecho hacia los Dominicos, Las Condes. El arrepentimiento es el reconocimiento de que tomé el Badén equivocado. Por lo tanto, ¿cierto?, en la estación que viene, yo me bajo de ese Badén, doy vuelta, ¿cierto?, el túnel y me cambio al otro Badén y tomo el metro hacia el lado opuesto. Eso es arrepentimiento y conversión. En la concreción, en la figura, ¿cierto?, pedagógica, Rubén, eso es. Uno no puede arrepentirse haciendo lo mismo. No, que yo me arrepentí. Luego vamos a hablar hoy no de los frutos de arrepentimiento. No, pero que tú cometiste ese error hace mucho tiempo. No, si yo de verdad que me arrepiento mucho de haber robado y lo sigues haciendo. Yo me arrepiento mucho, ¿cierto?, de haber pelado y lo sigo haciendo. Yo me arrepiento mucho de haber injuriado a ciertas personas y lo sigo haciendo. El arrepentimiento, en lo concreto, es bajarse de ese tren, bajarse de ese carro, ¿cierto? Cambiarse de andén y tomar en dirección a donde yo iba. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es evidente a toda persona. Todos pueden ver cuando alguien se ha arrepentido, porque sus conductas en la inmediatez exacta en que ha reconocido un error empiezan a ser distintas. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice la Biblia con respecto al arrepentimiento? Pongan mucha atención todos ustedes. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca, escuchen, y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la salud a su tierra. Mire la bendición maravillosa desde el Antiguo Testamento a la actitud del corazón, al nuevo pensamiento en nosotros. Si mi pueblo se arrepiente, ¿cierto?, yo sano su tierra, sano su casa, sano su vida, sano su corazón, sano sus relaciones. ¿Y acaso eso no lo hemos visto? ¿Cuántos de los que están aquí, de los que están en casa pueden decir, sí, pastor? Pueden escribir, sí, pastor, yo lo he visto, ¿cierto? El tiempo en que estuve en pecado, el tiempo en que me fui de la casa, el tiempo en que lo hice lo bueno, lo perdí todo, pero cuando he vuelto a Jesús, cuando me volví a encontrar con Él, Él me ha devuelto todo. Yo lo he escuchado miles de veces, yo lo he visto miles de veces y yo también lo he vivido. Sí, Él lo devuelve todo. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos la capacidad de volvernos hacia atrás. El reconocimiento absoluto de que sí hemos hecho algo malo con Dios y con los hermanos. Bendito sea su nombre. Proverbios 28:13 dice así:
El que oculta sus delitos no prosperará. Quien los reconoce y se enmienda obtendrá compasión. ¡Qué hermoso texto! Fíjese lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No es que el Señor se retrase en cumplir lo prometido. Pedro habla sobre la venida del Señor y la tardanza de la venida. Como algunos lo piensan, es que tiene paciencia con ustedes y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, que todos se conviertan. Es decir, que la tardanza de la parucía, de la venida del Señor, aquella que esperamos con muchas ganas, porque en el fondo es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que el reino de Dios sea establecido. Hoy aquí en la tierra, ahora ya, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? En concreción, luego, ¿cierto? En la eternidad con Él. Bendito sea su nombre. Ezequiel 8:32. Escuche esta lectura, querido amigo o hermano que tú me estás escuchando. ¿No ven que no me complace la muerte de nadie? Lo dice el Señor, oráculo de Dios. Conviértanse, arrepiéntanse y vivirán. Gloria a Dios. Este es un Dios que no se goza con la maldad. Este no es un Dios que se goza con la muerte de alguien. Es un Dios que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Lucas 15:10 dice así: pues yo les digo, este es el mismo, ¿cierto? Evangelista relatando el inicio, ¿cierto? del ministerio del Señor. Pues yo les digo que igualmente se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. ¡Wow! En el cielo hay fiesta. En el cielo hay fiesta. Cuando alguien, ¿cierto?, se ha extraviado durante muchos años y ha vuelto, quizás este es tu tiempo. Quizás tú que me estás escuchando, ¿cierto? Hoy, en este sermón, en este día, en este lugar, este es el tiempo, la pandemia en donde tú has vuelto al Papá, al Creador, a quien lo ha hecho todo. Marcos capítulo 1, versículo 15, relata en estas palabras el inicio, ¿cierto?, del ministerio de Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así lo relata Marcos, las palabras iniciales del ministerio de Jesús. Estas palabras iniciales que se transforman para la Iglesia Cristiana Evangélica en la médula espinal de su sermón. Es un llamado a la conciencia. Debes volver a Dios, que rechaza profundamente al hombre pecador, pero que extiende sus manos para que se convierta, para que se reforme, para que se reestructure y vierte sobre él bendición y vida eterna. Lucas 24, que es el último texto de este sermón, dice así: les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Escuchen, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. No quiero volver a leer, son una fase. 47a dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el sermón de la iglesia. Por eso es que cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia en relación al pecado, ella nos confronta. Indefectiblemente es así. Aunque nosotros queramos hacer una ilusión del sermón y queramos, ¿cierto?, visualizarlo de miles de formas distintas, vamos a llegar a la confrontación igual. Quiero terminar diciendo que el argumento, ¿cierto?, que el Señor aplica para el arrepentimiento es el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué razón, pastor? Usted me dice hoy aquí, ¿por qué razón, pastor, usted hoy nos ha predicado del arrepentimiento? O le preguntamos a Jesús a través, ¿cierto?, de la Escritura, ¿por qué razón Jesús se para frente a todos ellos en su primer sermón, en su primera aparición pública y dice: arrepiéntase? Este es el argumento, Rubén: porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria sea al Señor. El comienzo de la nueva vida en Cristo se le da a conocer al individuo solo por el arrepentimiento. No hay nueva vida en Cristo sin arrepentimiento. Y eso es letal. Eso es una
Ese es de alguna forma es un paradigma, de alguna forma es una clave hermenéutica de discernimiento, de alguna forma es una llave que nos abre el entendimiento para comprender mucha realidad. Hay mucha gente que lleva a la iglesia y nunca vivió distinta y cree que la iglesia es un grupo humano social y cree que es una comunidad de ayuda terapeuta. La iglesia de Jesucristo es la antesala del reino de Dios, y al interior de la iglesia de Jesucristo nosotros empezamos a vivir una vida de reino. ¿Y por qué la gente no la vive? Porque nunca se arrepintió. Porque nunca se arrepintió, nunca se miró al espejo de la existencia, nunca leyó las escrituras para observar aquello que Dios detestaba de ese ser humano que vivía sin Dios. Gloria sea al Señor. Se le da a conocer al individuo solo por el arrepentimiento. No se olvide que consiste en la combinación del pensar y del cambio de corazón. Estas dos palabras, ¿cierto? Arrepentimiento, metanoia, conversión, epístrofe, ¿cierto? Cambio de pensar, renovación de corazón. Son las dos cosas maravillosas que ocurren cuando alguien viene a Jesús. Por eso es que es tan evidente cuando alguien se puso canuto. Y de hecho es una frase que nosotros la usamos peyorativamente. Cuando nosotros vemos a alguien que vive distinto, nosotros decimos, este está canuteando, porque hemos normalizado ciertas conductas. Para no enfrentarlas como pecado, para que no se sienta mal el hijo o la hija, el padre termina por aceptar ciertas conductas de sus hijos. ¿Me están escuchando? Cuando eso ocurre, Rubén, ya no hay nada que hacer. Cuando es la casa, que es el centro neurálgico de la espiritualidad cristiana, es la casa. La iglesia, ¿cierto?, nos cabe por consecuencia, pero es la casa, el centro de espiritualidad cristiana. Y cuando el padre de familia, ¿cierto?, que es el que el Señor estipuló, ¿cierto?, como el líder de esa familia espiritual, el ejemplo, el hombre que busca a Dios, y la mujer que la puso, ¿cierto?, como una corona en su cabeza, como el centro de su existencia, como el corazón por el cual él respira. Cuando al interior de la casa el pecado entró, ¿cierto?, la casa se destruyó. Yo esta semana escuchaba a un ministro de Dios darme una estadística impresionante, que en este tiempo, ¿cierto?, la falta de evangelización, ¿cierto?, llega a un 70%, y el rango etario está entre los 4 y los 16 años. O sea, y él me explicó algo maravilloso. ¿Cierto? En los años 70, 80, yo me convertí al Señor, se convertía el vecino y el hijo de él. Hoy día yo me convertí al Señor y ninguno de mi familia es cristiano. Yo no sé cuántos de los que están en casa, cuántos de los que están en contacto conmigo hoy les ha pasado y pueden ver aquella realidad. Cuando nosotros en la casa aceptamos y normalizamos ciertas cosas que frente a la palabra del Señor son detestables, y nosotros comulgamos con ellas y las normalizamos y le quitamos el rango de pecado que Dios estipuló, por lo tanto ya nada importa. Entonces este es un canuto, este se volvió canuto, este está canuteando, ¿cierto? Y por lo tanto peyorativamente, de una forma burlesca, ¿cierto?, irascible, irónica. Nosotros maltratamos a otro porque quiere hacer lo bueno, porque su conciencia le dicta que aquello que está haciendo no es bueno y que lo quiere cambiar. Y el mismo evangélico cristiano, ¿cierto?, se transforma en un castigador de aquel que quiere hacer las cosas mejor. Bendito sea su nombre. Ni la pertenencia a Israel, y estoy terminando, escucha esta frase gloriosa, ni la pertenencia a Israel, ni la pertenencia a una iglesia garantiza el acceso al reino, si no se responde personalmente a la llamada del Maestro. Gloria sea al Señor. El que estés en una iglesia, el que estés hoy en Querigma, el que estés hoy en la Iglesia Universal de Jesucristo no te garantiza absolutamente nada. Que tomes a Israel como tu pueblo elegido y te vistas, ¿cierto?, y te pongas la kipá y empieces a hablar hebreo, no te garantiza nada. Lo que garantiza la entrada al reino es una respuesta personal de Dios, y empieza por el arrepentimiento, el reconocimiento de mi carencia, de mi finitud. Gloria sea al Señor. El reino tiene un acento ético. El reconocimiento de la realeza de Jesús no existe sin el comportamiento concreto que demuestra, ¿cierto?, su realidad. ¡Wow! No podemos decía el sermón pasado, Señor, Señor, si no vivimos como Él nos ha dicho que debemos vivir.
Si Jesús realmente es el Rey de nuestra vida, por lo tanto hay un actuar ético indefectiblemente en los cristianos, los hijos de Dios, los cristianos, los evangélicos, aquellos que aman a Dios. Y yo no soy evangélico, pastor, pero a lo mejor es cristiano. Yo no soy cristiano, bueno, pero reconozco la Biblia como palabra de Dios y me he encontrado con Dios. A partir de aquello estás bajo la misma, ¿cierto?, el mismo prisma de este sermón. Debes tener un actuar ético para poder entrar al reino de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Un reinado inicial es el que nosotros empezamos a vivir cuando aceptamos a Jesús. Es un reinado que se constituye en conocimiento y en un amor profundo para poder ver, ¿cierto?, a este Señor maravilloso en su reino manifestado aquí, ahora, ya y en la eternidad. Debemos empezar por arrepentirnos. Y yo quisiera que quedara grabado en la conciencia y en el corazón de todos, ¿cierto?, que al empezar su ministerio, cuando Él inicia toda esa aventura de 3 años y medio, que hasta el día de hoy continúa y que si no nos vamos pronto, terminará extendiéndose por los próximos 100, 200 o 500 años hacia adelante de nosotros, ¿cierto? Ese anuncio pristino empieza con este Señor maravilloso, antes de ir a buscar a sus discípulos y formar todo esto, ¿cierto? Estos apóstoles maravillosos que muchos de ellos nos han dejado escrito en la palabra del Señor, la voluntad de Dios. Él empieza diciendo así: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay forma de entrar a la vida divina con Dios, no hay forma de entrar a compartir con Jesús todos los días de nuestra vida si no hacemos el acto del reconocimiento de nuestra miseria, de nuestra pobreza. En pecado me concibió mi madre, dicen las Escrituras. Gloria sea al Señor. Dios bendiga su palabra. Ella haga vida en tu corazón, en tu vida. Traiga a ella entendimiento mayor. Te impulse, te eduque y te forme. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Les invito a todos a que escuchen una canción gloriosa. No se olviden del sermón de esta noche. Un pensar distinto. ¿Cierto? No podemos seguir a Jesús teniendo la misma mente de siempre. Les invito a que escuchen esta canción. Es un hermoso coro, que nos ha seguido por muchos años y hoy lo traemos para que ustedes lo disfruten. Vamos, hermanos queridos. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti, mi espíritu, alma y cuerpo en ofrenda a ti. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti, mi espíritu, alma y cuerpo en ofrenda a ti. Quiero llenar tu trono de
proclamarte, Señor. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti, mi espíritu, alma y cuerpo en ofrenda a ti. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti, mi espíritu, alma y cuerpo en ofrenda a ti. Y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Gloria sea el Señor. Hazme el tono de nuevo. Vamos. Díselo con todo el corazón. Y tú que estás hoy escuchando este culto, díselo con todo el corazón. Es un coro antiguo, hermoso. Y dile al Señor Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión. Tú eres todo lo que yo tengo. Aleluya. Señor, recorre cada casa, cada espacio de todos aquellos que hoy están en línea, Señor. Tu presencia inunde. Aleluya. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti. Cuerpo en ofrenda a ti. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamar, Señor.
Gloria sea el Señor. Dios bendiga este tiempo, que es el tiempo maravilloso, que es el tiempo de su palabra. Hay dos cosas importantes que yo quiero hoy terminar de acentuar. La única forma de tener una relación matrimonial virtuosa, llena de amor y de reconocimiento, llena de verdad, es que uno tenga la capacidad de reconocer frente a su cónyuge cuando se ha equivocado. Y a veces tenemos que reconocer más de una vez al día. Más nosotros los hombres, que somos temperamentales, somos prepotentes, somos más fuertes. No sé quién nos dijo que éramos más fuertes. Por lo tanto, la única forma de que esa comunión conyugal se transforme en una comunión virtuosa es cuando uno tiene esta conciencia y esta apertura de Dios en la mente y en el corazón, y que al instante de haber hecho algo malo y de haber dicho una palabra que hirió los sentimientos de su cónyuge, es capaz uno de devolverse un paso hacia atrás. Y es capaz de decir, antes que la noche empiece y antes que el descanso nocturno avance, antes que cerremos los ojos y no sepamos que los vamos a abrir una vez más, decirle, me equivoqué, perdóname, me arrepiento, no lo quise hacer. Nunca lo percibí con esa gravedad. O quizás decir, sí, yo te quise hacer daño, quise desquitarme contigo y hoy te pido perdón. Lo segundo, no hay forma de tener una buena relación con los hijos si uno no es capaz de decirle, me equivoqué. Creo que esta exaltación y este reto, y creo que esta molestia que yo presenté hoy fue innecesaria. Fue una velocidad y una violencia que no corresponde a un hijo de Dios. Y por lo tanto, hijos míos, o en el caso mío que son mis niñas, amores míos, perdonen a papá. Pretendo no volver a hacerlo. La vida y el amor de la familia y de la iglesia, y la vida y el amor con Dios, empieza cuando somos capaces de reconocer nuestras carencias, de reconocer donde hemos errado. Es ahí donde empieza una transformación gigantesca en el corazón del hombre y de la mujer. Dios bendiga su palabra. Amén. Oramos por... nos pide oración Yanna León, por Rosa Peña, por Irene Cruz, que es la consuegra de Alfonso Nilus. Miguel Roja, que nuestro niño querido, pide por su padre y salud para él, para Daniel. Paulo Marimán pide por Daniela Retamales, que está embarazada, y por Jimena Pérez, la opera mañana. Por Nancy Cortés, ella pide por sus hijos y nietos. Alfredo López pide por su madre. Silvia Reyes, Elizabeth Moscoso, ella pide por su hogar. Manuel Piña pide por 2 hermanas. El día de mañana una se opera de los ojos y la otra entra a quimioterapia por cáncer. Oramos por ellas, Manuel querido. Magdalena Campos pide por la señorita Otilia. Pedimos por ella. Jenny Abello pide oración por salud. Gloria sea al Señor. Catherine Meneses Rebeco pide oración por salud. Mis padres Raúl Meneses y Carolina Rebeco, gracias. Vamos a orar por ella. Oración por mi hijo Yochoa, mañana también lo operan. Pedimos por Yochoa Miranda Piñones. Gloria sea al Señor. Ahí está. Dios bendiga a todos quienes hoy han pedido oración. Hermanos queridos, oremos por ellos. A todos quienes están en línea, oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros oramos por todas estas personas, aquellas que yo acabo de leer y aquellas que no, Señor, que ahora están escribiendo. Pero tú sabes, Señor, que en mi calidad de ministro yo vuelvo a revisar aquello y vuelvo, Señor, a llevarlas a oración. Es una responsabilidad ministerial que es mía, Señor, y yo la llevo con mucha hidalguía y con mucho amor. Señor, atiende a todas estas necesidades, a todos quienes están angustiados, a todos quienes están tristes, a todos quienes hoy a la escucha de tu palabra, Señor, se han dado cuenta que tienen mucho que trabajar en sus vidas.
Señor, haz un milagro de salud, haz un milagro de renovación. Mira a estas personas que están enfermas, mira a estas personas que están afligidas, mira a todos quienes te necesitan, Señor, como el Dios de la salud, como el Dios de la vida, Señor, en donde la existencia se le vino encima, Señor, con todas las enfermedades que ella lleva consigo. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros oramos para que tú derrotes todo poder maligno, toda obra del mal. Señor, es inevitable que nos refiramos a este enemigo de nuestras almas. Señor, así dice tu palabra, nos odia, Señor, porque somos criaturas tuyas. Nos hiciste, Señor, de acuerdo a tu imagen, te pertenecemos, oh Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, toda enfermedad demoníaca, todo espíritu inmundo, toda contradicción satánica en la vida, en el corazón de estas personas, Señor, nosotros pedimos que todo ello se calle en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, toda ligadura, pudre los yugos, Señor, y que ellos te conozcan a través de este acto maravilloso de salud virtuosa para sus corazones, para sus vidas. Sánales, restáuralos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos quienes hoy están en línea, extiendan sus manos conmigo, quienes hoy necesitan salud. Padre, tú conoces los corazones y tú estás más allá de las dimensiones de esta cámara. Estás en todo lugar, tu palabra sí lo dices. Por lo tanto, mira quienes hoy estiran su mano en fe conmigo. Señor, toca sus corazones, entra desde la mollera hasta la planta de sus pies. Hazte, Señor, sentir en ellos, que sientan ahora, Señor, tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros declaramos salud, Señor, por tu nombre y por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, gracias al Señor. Solo una vez más y nos vamos a casa. Y dice así: 2, 3. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti, en espíritu, alma y cuerpo, en ofrenda a ti. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti, mi espíritu, alma y cuerpo, en ofrenda a ti. Trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Gloria sea al Señor. Gracias al Señor
por esta oportunidad maravillosa que Él nos dio de estar todos juntos hoy. Yo quiero dejar con ustedes a mi esposa. Ella va a hacer, ¿cierto?, la oración final. Así que quienes están en línea todavía, pues participen de este tiempo, que es el tiempo en donde extendemos las manitos y recibimos la bendición. Amor. Amén. Amén. Está prendido, está bien. Que el Señor les bendiga. Les invito a todos los hermanos que están en línea, pueden estirar sus manitos para recibir la bendición del Señor en esta noche. Le damos gracias, Señor, una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y como decía el mensaje de esta noche, haz de nosotros, Señor, unos verdaderos hijos de Dios, Señor, que podamos arrepentirnos y convertirnos, Señor, porque el reino de los cielos ya está cerca. Te damos las infinitas gracias, Señor, porque tu gracia, Señor, estuvo con nosotros en esta noche. Bendice a toda persona que abrió su hogar, Señor, en esta noche para compartir nuestro hermoso servicio. Prepárale, Señor. Prepara su corazón, Señor, para que puedan recibir el mensaje de esta noche. Gracias te damos, Señor, porque usted ha sido bueno, ha sido misericordioso. Y te pedimos, Señor, que usted nos guarde y nos bendiga con esa bendición especial que emana de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias por la compañía de ustedes. Gracias por estar en nuestra sala virtual. Gracias por visitarnos. Gracias por acompañarnos todos los domingos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hazme un plano general, hijo, para que todos levantemos las manitos. Que el Señor les bendiga. Despídanse todos. Una manito, un abrazo. Estamos todos bien, felices, contentos, sanos, salvos, para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les guarde. Seguiremos orando por aquellos que necesitan de la oración. Que la paz del Señor les acompañe. Vamos a cantar y nos vamos. Ustedes pueden cortar, nosotros cantamos un rato más para este Señor precioso y maravilloso. Porque Él ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti. Mi espíritu, alma y cuerpo en ofrenda a ti. Jesús, tú eres en mí, mi vida y mi pasión, mi fuerza y mi sustento, mi ansiedad de amor. Amarte, solo amarte y entregarme a ti. Mi espíritu, alma y cuerpo en ofrenda a ti. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamar.